Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas del pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Por eso cuando un cristiano se bautiza, debe entender eso, que tiene que haber un arrepentimiento, que cuando desciende al agua y el agua le cubre a esta persona, como lo habéis visto muchos cómo se hace, quiere decir que muere a eso, al ego, al yo, al pecado, muere. Y hay como una muerte y un arrepentimiento, y cuando sale del agua una nueva vida, pero hay que seguir siendo fiel a esa experiencia y a ese testimonio. Vamos a Hechos capítulo 2, 37. Hechos 2, no perdamos el hilo de este asunto. Jesús predicó sobre esto, Juan el Bautista centró su mensaje en esto, puso ejemplos de gente que le preguntaba, pero a mí me sorprende, me gusta mucho el discurso del apóstol Pedro, en Hechos 2, del 37 al 41, porque no les voy a leer todo el discurso de Pedro en Pentecostés, y es bueno cuando se predica. Por eso hay que prepararse y orar cuando estemos en esas casas, porque yo les quiero aclarar algo de la campaña. Todos debemos participar en la campaña. Es posible que usted por mucha razón no pueda prestar su casa, pero usted sí debe ver el programa, oírse donde otras personas, ¿sí? Y unirse. O sea, no solamente es para los que la casa la van a prestar, es para todos. ¿Me explico? Entonces, eso os quiero decir que y qué bueno, puede que usted no esté de los Mateos, ni sea uno de los líderes, pero usted lo hace muy abierto, ¿verdad? Simplemente dice, bueno, voy a verlo con mi familia y de todas maneras voy a invitar, pero no se le va, a esa persona, pues no se le va a exigir que tenga que hacer todo lo que está establecido. Pero yo quiero es que nos alegremos de que todos vamos a estar en esta actividad. Entonces, y en esas reuniones van a haber preguntas. Entonces dice, cuando Pedro predica con todo ese poder tremendo, después de ser lleno del Espíritu Santo, del 2:37 al 41, dice, al oír esto, porque en el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso fue lo más tremendo de Pedro. Él que les dijo a los judíos, sois asesinos, habéis crucificado al Señor. Cuando se predica en el Espíritu no hay que tener temor, y si algo le fueran a hacer a uno, el Señor le dará como a Esteban. Yo creo que cuando Esteban lo estaban apedreando, yo estoy casi convencido, y se lo voy a preguntar cuando me vaya a la vida eterna. Oye Esteban, dígame la verdad si yo me equivoqué al predicar. Pero yo creo que cuando te estaban apedreando y viste al Señor, no creo que haya sentido las. Dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Es verdad. Es lo que yo creo. Bien, entonces no hay temor. Yo cuando he estado en momentos de accidentes de muerte, como el 6 de enero de este año, que casi nos matamos con mi yerno y con Tony, el cantante, en ese instante, que fue un segundo en que Dios me permitió frenar, porque el otro señor venía en una ambulancia, no ambulancia, era un asunto creo que de otro tipo de, no cosa médica, y venían, menos que escuchando música, no traían la sirena, yo estaba en mi semáforo en verde, en una doble vía, y donde yo no frene, porque gritó Tony Carnota, donde yo no frene, pues no estaríamos aquí, yo creo. Pero en ese instante no hay un pánico, uno como que está preparado. Entonces, al oír esto, ¿se imaginan? Al oír, no tengamos miedo. A veces nos da mucho miedo decir que estamos en problemas económicos porque sencillamente hemos sido malos mayordomos, malos administradores, y no hay que echarle la culpa toda al gobierno. Es muy fácil echarle la culpa a otras personas o entidades. No es culpa total de un gobierno, de los economistas ni de los bancos. En un alto porcentaje es nuestra responsabilidad. Puede que no de mala fe, pero no nos instruimos bien, lo tomamos mucho por emociones. Acordémonos que en el Antiguo Testamento había un sacrificio por los pecados de ignorancia. El Señor sabe que a veces cometemos tremendos errores que no son de mala fe, pero de eso también nos tenemos que arrepentir y reconocerlo. ¿Me explico? Entonces había un sacrificio en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús que se llamaba por los pecados de ignorancia. Después de que Pedro con tanto poder dice, habéis crucificado al Señor, el 37, cuando se predica la palabra, cuando en esas reuniones, por ejemplo de diciembre o de aniversario,
sepa y entienda que ahí está el Espíritu Santo, que tú no vas a llevar a las personas, únicamente vas a ser un instrumento de informar y de invitar, pero ¿quién cree que hace la obra? Ayer el pastor, que pues tal vez no le podía de pronto por el tiempo, pero él decía algo que no había que preocuparse si la gente no recibía al Señor. Yo le iba a decir a él algo que ya vosotros la mayoría sabéis, que nosotros siempre tenemos un lema: evangelizamos, hablamos de Cristo ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo, dejándole aquí los resultados a Dios. Lo que Dios quiere y lo que uno queda muy contento es de que obedecí. ¿Me explico? Me preparé, invité. Ayer nos hacían hacer una pequeña lista también de las personas que teníamos. Cuando oyeron esto, en el 37, se compungieron. ¿Qué es compungirse? Tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Se sintieron reargüidos o no? Movidos a conciencia. Se compungieron de corazón, o sea, de verdad, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿A quién cree que el mundo tiene que preguntarle? Pues a los cristianos, a los que somos luz del mundo. 38. Pedro, ¿qué les dijo? Subrayan en su Biblia. ¿Qué les dijo? No les dijo otra cosa. Simplemente les dijo que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y subraye la promesa que es para ti del 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ayer este pastor nos hablaba de las cifras de esta campaña, que creo que tiene 9 años más o menos, me acuerdo que dijo. No se hablaba de 3 millones, algo así me parece. Solo en esas campañas que se han hecho. Bien, entonces ahí miramos lo que está escrito. Vamos al Antiguo Testamento brevemente. Joel capítulo 2. Joel, profeta Joel. Porque esto no solamente es del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué hay que invitar a las personas? Joel 2, del 12 al 19, dice, Joel 2:12 en adelante, dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Por esto lo de las vigilias, las campañas, los ayunos. 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué versículos más apropiados para esta situación crítica económica o no? Si se convoca al pueblo a vigilias, a ayunos, a alabanza, a reuniones, a las casas, a lo que sea, él promete en el 19, dice: he aquí que yo os envío pan, mosto y aceite. Claramente dice ahí.